La ciudad de Nueva York en 1967. Un estudio pequeño, paredes acolchadas, cables enredados en el suelo. Un muchacho de apenas 17 años sostiene un trombón demasiado grande para su edad. No parece una estrella, no parece un revolucionario. Parece un chico del Bronx que aprendió a tocar antes de aprender a moverse en el mundo. Se llama Willie Colón. Del otro lado del vidrio está Héctor Lavoe, flaco, nervioso, todavía desconocido. Ensayan una canción que no suena como lo que suena en la radio. No es el mambo elegante de los salones de baile. No es la orquesta que acompaña a cenas familiares. Esto es otra cosa. El trombón entra seco, directo y sin adornos. Y no busca gustar, busca marcar territorio. Cuando el disco sale, la portada muestra a los músicos como si fueran una pandilla. Trajes oscuros y miradas duras. El malo, dice el título. La imagen incomoda a algunos, pero a otros lo representa. Por primera vez, la música latina en Nueva York no se disfraza de sofisticación. Se muestra como es, joven, urbana y orgullosa. El sonido también cambia. El trombón no acompaña desde atrás. Se impone. Empuja la melodía. Se mete entre la voz y la percusión. No es limpio, es áspero. Y en esa aspereza hay algo nuevo. En el Bronx, en Brooklyn, en apartamentos pequeños donde varias generaciones comparten la misma cocina, este sonido empieza a circular. En fiestas improvisadas, en esquinas donde el inglés y el español se mezclan sin pedir permiso. No era solo música, era volumen. Volumen para quienes casi nunca lo tenían. El trombón de Willie Colón no anunciaba elegancia, anunciaba presencia, decía, aquí estamos. Y años después, ese sonido sería parte de un movimiento más grande, de una industria, de una marca global. Pero en ese momento era simplemente eso. Un muchacho del barrio soplando aire dentro de un metal curvado y descubriendo que podía hacer ruido suficiente para que lo escucharan. Y el ruido, cuando nace en el lugar correcto, se convierte en historia. El Bronx de los años 60 no era postal. No aparecía en las películas románticas de Nueva York. Era concreto agrietado, edificios cansados, escaleras de incendio como única terraza. Era sirenas en la noche y música saliendo por ventanas abiertas en verano. En uno de esos apartamentos creció Willie Colón, hijo de migrantes puertorriqueños. En casa se hablaba español. En la calle, inglés. En la escuela, a veces ninguno de los dos alcanzaba del todo. Esa mezcla, esa incomodidad tal vez, también educaba. La música no era un lujo, era una forma de afirmarse. En las fiestas familiares, en las celebraciones del barrio, sonaban boleros, sones, guarachas traídas de la isla. Pero en Nueva York, todo sonaba distinto. Más rápido, más eléctrico, más urgente. La ciudad imponía su propio ritmo. Colón aprende trompeta primero y luego cambia el trombón casi por accidente, porque hacía falta uno en la banda escolar. El instrumento es grande, pesado y poco glamoroso. No es el que se lleva los aplausos fáciles, pero tiene algo que otros no tienen: profundidad. Cuando entra, se siente en el pecho. En los barrios latinos de Nueva York, la identidad no era abstracta, se defendía, frente a la pobreza, frente al racismo, frente a la invisibilidad. Y la música se volvió una forma de decir, no somos un error del sistema, somos una cultura completa. Las esquinas eran escuela, los clubes pequeños eran laboratorio. Allí se mezclaban ritmos caribeños con jazz, con soul, con el ruido constante del metro pasando bajo tierra. La salsa no nació limpia, nació mezclada. Colón crece en ese cruce. No idealiza el barrio, lo conoce y sabe su dureza, pero también sabe su energía. Cuando sopla el trombón, no intenta sonar como las grandes orquestas de salón. Intenta sonar como la calle que lo formó. El Bronx no fue solo su lugar de origen, fue su primer público, su primera presión y su primera prueba.
El sonido de Willy Colón ya estaba tomando forma cuando apareció Héctor Lavoe. No llegó como estrella, llegó como voz. En el estudio, el contraste era evidente. Colón era joven, pero ya pensaba como productor. Miraba el arreglo completo. Lavoe miraba el micrófono y lo convertía en esquina. La primera vez que grabaron El Malo, no estaban creando una leyenda. Estaban construyendo una identidad. El trombón entraba con dureza. Lavoe cantaba con una ironía que parecía sonrisa, pero no siempre lo era. La imagen de pandilleros en la portada no era accidente, era un mensaje. Con Cheche Colé algo cambió. El tema explotó. En vivo, Lavoe estiraba el coro, improvisaba, jugaba con el público. Y Colón lo observaba desde atrás pendiente que la canción no se desarmara. Uno iba empujando hacia el borde, el otro mantenía el eje. Luego llegó Calle en una Calle Sol. Y ya no era solo ritmo, era advertencia. Cuidado en la acera. El barrio no era metáfora, era realidad. El trombón sonaba más grave, casi amenazante. La voz de Lavoe no exageraba, narraba. Después vino Aguanilé, descarga espiritual, ritmo afrocaribeño que parecía invocar algo más antiguo que la ciudad misma. La voz de Lavoe se elevaba, el trombón empujaba desde abajo. No era solo música bailable, era casi ritual. Y en medio de toda esa dureza, apareció ausencia. Ahí se escucha la grieta. Lavoe canta esta canción sin picardía, sin calle, sin máscara. Canta como quien ya sabe lo que es perder. Y Colón no invade, reduce, deja espacio. El trombón respira en lugar de empujar. Y eso también era parte de ellos. No eran solo el malo, no eran solo crónica urbana. Eran fuerza y eran vulnerabilidad en la misma tarima. El público veía química y lo que había era tensión afinada. Lavoe necesitaba libertad. Colón necesitaba estructura. Y en ese equilibrio inestable nacieron clásicos. A comienzos de los años 70, la salsa deja de ser solo barrio y se organiza. Lo que empezó en estudios pequeños y clubes sudorosos empieza a tomar forma industrial. Un sello discográfico, Fania Records, reúne a músicos que hasta entonces eran talento disperso. Ya no son solo bandas, son un elenco. Willy Colón no es el dueño del proyecto, pero tampoco es un músico más. En 1971, las Fania All Stars llenan el Club Chira de Manhattan. El concierto se convierte en película. La energía es eléctrica, no es música de fondo, es espectáculo. Es una afirmación pública de que la cultura latina en Nueva York ya no cabe en los márgenes. Y poco después está el Yankee Stadium. La imagen importa. Miles de personas coreando salsa en uno de los templos deportivos más emblemáticos del país. El sonido del trombón ya no rebota en las paredes de concreto del Bronx. Rebota en gradas inmensas. Colón, todavía joven, empieza a moverse también detrás del escenario. Produce, arregla, decide qué entra y qué no entra en un disco. No solo toca, construye. La salsa se convierte en marca, en exportación, en gira internacional. Viaja a toda Latinoamérica y regresa convertida en un fenómeno de masas. Lo que antes era identidad local se vuelve identidad continental. Pero la máquina tiene su propio ritmo. Las agendas se llenan, las tensiones crecen, el éxito lo acelera todo. En esa estructura más grande, Colón se consolida no solo como trombonista, sino como una figura central en el engranaje. El muchacho del Bronx ya no solo hace ruido, ahora lo coordina. Y el trombón, que antes sonaba a esquina, comienza a sonar a estadio. No pierde su aspereza, pero gana potencia. Y la salsa ya no es solo sonido de barrio, es industria, con Willy Colón en el centro de esta transformación. Pero antes de que esta salsa se volviera industria y antes de que los estadios se llenaran, Willy Colón ya estaba cambiando algo más profundo, que era el sonido mismo. En las orquestas tradicionales, la trompeta solía liderar la sección de metales. El brillo
estaba en el tono alto. Colón movió el peso hacia abajo. El trombón dejó de ser un acompañamiento y se convirtió en un protagonista, más grave, más áspero y más urbano. Pero ese cambio no fue accidental. Colón pensaba como un arreglista. Él escuchaba la canción completa en su cabeza antes de que existiera y sabía dónde debía entrar el golpe, dónde debía respirar la percusión, dónde necesitaba la voz espacio. Su oído era arquitectónico. Él construía tensión y liberación como quien diseña un edificio sonoro. Él también tenía instinto para elegir voces. Apostó por Héctor Lavoe cuando él todavía era un desconocido. Luego entendió que Rubén Blades no era solo cantante, sino narrador. Y más tarde, como solista, supo cuándo debía cantar él mismo. La llamada salsa dura, más cruda, más callejera, pero menos orquestalmente pulida, no se entiende sin su influencia. Su trombón no buscaba elegancia europea, buscaba esa identidad neoyorquina. En los años 70, ese sonido ayudó a definir lo que el mundo entendería como salsa, que no era solo ritmo, era carácter. Y muchos músicos después copiarían arreglos, fórmulas, estructuras, pero el gesto original de darle el trombón al centro del escenario y convertirlo en un símbolo urbano lleva la firma de Willy Colón. Antes de la polémica, antes del debate, antes de la fractura, hubo eso, un sonido. Y ese sonido cambió un género entero. A mediados de los años 70, Willy Colón ya no necesita demostrar que sabe hacer sonar el trombón. Eso ya está claro. Lo que empieza a buscar es otra cosa. Y se encuentra a Rubén Blades. Blades no canta como Lavoe, no improvisa desde la picardía. Él escribe, observa, construye personajes. Donde antes había crónica directa del barrio, ahora hay un relato. En 1978 publican Siembra. El disco no suena a fórmula repetida, suena más amplio, más ambicioso. No abandona el ritmo, pero le agrega un discurso. En Pedro Navaja, la salsa se convierte en un cuento urbano. Un delincuente camina por la ciudad. Una mujer aparece. Un disparo. Y la historia no termina como se espera. No es solo música para bailar, es cine en 3 minutos. Y el trombón ya no empuja con agresividad juvenil. Ahora encuadra la escena, marca tensión, subraya silencios. Luego está Plástico, que es una crítica social directa a la superficialidad, a la imitación cultural, a la obsesión por parecer lo que no se es. Esta canción no es cómoda, señala. Y sin embargo, el público baila. Ahí está el cambio. La salsa deja de ser únicamente identidad y celebración y empieza a ser comentario, opinión, mirada sobre la ciudad y sobre América Latina. Colón, que antes era el joven que organizaba el sonido del barrio, ahora organiza discurso. Produce un álbum que se convierte en uno de los más vendidos y más importantes en la historia del género. Pero no solo por el ritmo, por el contenido. Después de las duplas, después de los estadios llenos y las alianzas intensas, Willy Colón empieza a quedarse solo en el centro del escenario. Ya no es únicamente el arquitecto detrás de una voz. Ahora la voz también es suya. En los años 80 y los 90, su carrera solista no suena a repetición, suena a exploración. El trombón sigue ahí, pero comparte espacio con arreglos más pulidos, con fusiones inesperadas, con una intención más íntima. En 1988 lanza El Gran Varón. La historia de Simón no es ligera. Habla de identidad, de rechazo, de enfermedad, de silencio familiar. En una época donde casi nadie en la música tropical tocaba estos temas, la canción se vuelve masiva. Se baila, pero también incomoda. La pista de baile escucha una tragedia. Y luego está Idilio. Ahí todo se aquieta. No es una composición suya. Es una canción antigua que él transforma en un himno romántico. Y la grabó como un homenaje
a su abuela que la cantaba de niño. El trombón no compite, acompaña. La voz no desafía, confiesa, y se vuelve una de las canciones más queridas de su repertorio. En esta etapa, Colón no solo produce discursos sociales ni crónicas urbanas, también canta sobre el amor, la nostalgia, la vulnerabilidad. El músico que comenzó marcando territorio ahora explora matices. Ya no necesita imponerse, puede susurrar también. Hay un momento en la vida de algunos artistas en que el escenario deja de ser el lugar principal. Y no ocurre de golpe. No hay un anuncio oficial ni despedida. Simplemente el foco se desplaza. En los años 90 y 2000, Willy Colón seguía siendo una figura reconocida. Sus clásicos no desaparecieron. Sus conciertos continuaban. Pero su producción musical ya no marcaba el pulso del género como antes. La salsa había cambiado. Nuevas generaciones, nuevos sonidos, nuevas fusiones. Y el trombón seguía ahí, pero ya no estaba en el centro del movimiento. Colón comenzó a ocupar más espacio fuera de la música que dentro de ella. Opinaba, debatía, intervenía en asuntos públicos. Participaba en discusiones que no tenían nada que ver ni con arreglos ni con soneos. Y no era extraño que tuviera una opinión, porque siempre la tuvo. Lo que cambió fue la proporción. La música dejó de ser su herramienta principal de intervención cultural, y la palabra tomó ese lugar. Cuando la palabra reemplaza el sonido, el impacto es diferente, porque la música permite ambigüedad. Una canción puede significar cosas distintas para personas distintas. Puede ser apropiada, reinterpretada, resignificada. La palabra política, en cambio, es directa. Toma posición. Divide el espacio entre acuerdos y desacuerdos. Y para un artista cuya obra había sido banda sonora de pertenencia colectiva, ese desplazamiento no era menor. No se trataba solo de un envejecimiento artístico, se trataba de centralidad simbólica. El músico que alguna vez definió un momento histórico, ahora hablaba desde afuera de ese momento. El pasado seguía siendo monumental, pero el presente era más polémico. Willy Colón entonces empezó a ocupar otro tipo de escenario. Y ya no era solo el músico invitado a hablar de salsa o de historia cultural. Él aparecía en espacios políticos. Él daba entrevistas donde la conversación no giraba alrededor del trombón, sino de gobiernos, ideologías, liderazgos. Tomaba postura, no con insinuaciones, con declaraciones claras, apoyos explícitos, críticas directas. Su tono no era ambiguo, era frontal. Quienes lo habían visto producir canciones de contenido social definitivamente no se sorprendían de que tuviera opinión. Pero lo nuevo era la dirección de esa opinión. Su alineación pública con sectores conservadores y figuras de derecha generó un contraste visible con la imagen que muchos habían asociado a su música. Barrio migrante, denuncia social, orgullo latino desde los márgenes. Colón no parecía estar corrigiendo nada. No hablaba como alguien que pide matices. Él hablaba como alguien convencido. Y para algunos eso era coherencia. Un artista que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. Pero para otros, el contraste era súper incómodo. El mismo músico que narró la marginalidad ahora defendía posiciones que parte de ese mismo público consideraba distantes de esa experiencia. El cambio no ocurrió en una noche. Fue acumulativo, declaración tras declaración. Y poco a poco, la figura pública empezó a ocupar tanto espacio como el legado musical. En foros de salsa, en columnas de opinión, en entrevistas a músicos más jóvenes, empezó a aparecer una frase repetida con variaciones. Sigo admirando su música, pero... Algunos DJs en ciudades como Nueva York y San Juan admitieron en entrevistas que comenzaron a programarlo con más cuidado. No porque las canciones hubieran perdido fuerza, sino porque sabían que parte del público reaccionaba. En redes, seguidores históricos escribían mensajes largos, explicando por qué se sentían decepcionados. No se hablaba de técnica musical, se hablaba de identidad. Había quienes crecieron escuchando El Gran Varón como un gesto de valentía cultural. Y para ellos, ver a Colón alinearse con discursos que percibían como excluyentes
generaba un choque difícil de procesar. No borraban la canción, pero la escuchaban con un peso distinto. Otros defendían su derecho absoluto a opinar. Argumentaban que un artista no está obligado a coincidir políticamente con su audiencia, que la coherencia no se mide por simpatía ideológica. La discusión no era solo sobre política, era sobre memoria. Para muchos migrantes y para sus hijos, la salsa fue un refugio cultural. Y Willy Colón fue parte de ese sonido que afirmaba pertenencia. Cuando su voz pública tomó un rumbo que algunos consideraban distante de esa experiencia, la relación cambió. No se trataba de cancelar discos ni de retirar homenajes. Se trataba de una pregunta íntima pero persistente. ¿Puedo seguir cantando estas letras con la misma emoción? Algunos respondieron que sí. Otros, en silencio, dejaron de poner ciertos temas. La obra permaneció intacta, pero la relación con la obra no. Y esa transformación no se mide en cifras. Se mide en cómo una canción, que antes era pura celebración, empieza a convivir con una conversación que ya no puede ignorarse. Mirar la trayectoria de Willy Colón como una ruptura limpia, primero el músico que unía y después el hombre que dividía, simplifica demasiado, porque él nunca fue una figura neutra. En los años 70 ya incomodaba. Plástico criticaba directamente a sectores sociales acomodados. El Gran Varón tocó un tema que muchos preferían no nombrar. Incluso Calle Luna, Calle Sol era un retrato duro y no romántico del barrio. Él no era un artista diseñado para agradarle a todos. Lo que cambió con los años no fue su disposición a tomar postura. Fue el lugar desde el que hablaba. En su juventud, su música cuestionaba desde la periferia, desde la experiencia migrante, desde la calle. Pero en su madurez, su discurso político se alineó con espacios de poder que parte de ese mismo público percibía como lejanos. Pero en ambos momentos hubo convicción, y esa continuidad complica el juicio simple. No se trata de un artista que se traicionó de un día para otro. Se trata de alguien que siempre habló fuerte, solo que el contenido y el contexto variaron. Quizá por eso la conversación alrededor de su legado es tan intensa, porque obliga a escuchar toda la trayectoria, no solo una etapa. Cuando un artista alcanza la dimensión de símbolo cultural, su voz deja de ser privada. Willy Colón no era un ciudadano anónimo opinando en una sobremesa. Era uno de los arquitectos sonoros de la identidad latina en Nueva York y en América Latina. Su nombre estaba asociado a barrio, a resistencia cultural, a orgullo de origen. Por eso, sus posturas políticas finales no fueron leídas como simples preferencias personales. Fueron leídas como un desplazamiento. Su alineación abierta con figuras y discursos de extrema derecha no ocurrió en el vacío. Ocurrió en comunidades donde la memoria histórica incluye exclusión, discriminación, marginalidad. Y para muchos de sus antiguos admiradores, esas posiciones no eran un matiz ideológico más. Eran discursos que percibían como contrarios a la experiencia que su propia música había representado. La crítica no nace de un desacuerdo superficial, nace de una contradicción simbólica. El mismo músico que ayudó a construir una narrativa de dignidad para el migrante terminó defendiendo espacios de poder que parte de ese público asocia con estructuras que históricamente los han marginado. Y esa tensión no es pequeña, es estructural. No se trata de exigir uniformidad ideológica a los artistas. Se trata de reconocer que cuando una figura cultural ocupa durante décadas el lugar de un referente identitario, sus decisiones públicas tienen peso colectivo. Colón tenía todo el derecho a opinar, pero su opinión tuvo consecuencias. No borró su música, pero sí alteró la manera en que esa música fue escuchada por una parte de quienes la hicieron suya. El trombón no cambió de afinación, pero la figura que lo sostenía eligió un lugar en el mapa político que muchos de sus propios oyentes no reconocieron como propio. Y ese es un tipo de ruptura que no se resuelve con un solo acorde final. Cuando un músico muere, el instinto es simplificar. Se repasan los discos, se citan los clásicos, se repiten los elogios inevitables. Pionero, arquitecto, leyenda. Y todo eso es cierto, porque Willy Colón transformó la salsa. Le dio músculo urbano, le dio narrativa,
le dio identidad neoyorquina sin pedir permiso. El trombón ayudó a que una generación de migrantes se escuchara a sí misma con orgullo. Eso no se borra, pero tampoco se puede fingir que el resto no existió. En sus últimos años, Colón eligió ubicarse públicamente en esos espacios ideológicos que muchos de sus oyentes perciben como contrarios a su experiencia. Y no fue una ambigüedad, fue una posición sostenida. Ahí está la fractura. No porque hubiera estado obligado a coincidir políticamente con su público, sino porque cuando se convierte alguien en un símbolo cultural de una comunidad que ha sido excluida, su voz pública deja de ser neutra. La salsa que él ayudó a construir fue un refugio de identidad para migrantes. Y verlo alinearse con discursos que muchos asocian con estructuras de poder que históricamente han ignorado o minimizado esas experiencias, produjo decepción. No todos la sintieron, pero muchos sí. Y el problema no es que haya tenido ideología. El problema es que esa ideología se desconectó del imaginario colectivo que su propia música ayudó a consolidar. Ahí está la incomodidad y no invalida los discos, no elimina los arreglos magistrales, no borra su lugar en la historia del género, pero sí obliga a escuchar con una conciencia completa. Willy Colón fue enorme como músico. También fue controvertido como figura pública. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Y quizá el homenaje más honesto no es fingir que todo fue coherente, es reconocer que el artista que ayudó a narrar el barrio terminó eligiendo un lugar político que parte de ese mismo barrio no reconoció como propio. La música queda, el trombón queda y los discos siguen girando, pero el recuerdo ya no es limpio y tal vez no tiene que serlo. Al final, lo que permanece no es la unanimidad, es la tensión. Y Willy Colón, para bien y para mal, dejó una que todavía resuena. Gracias.